Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico misiológico. No olvidemos que el propósito de Dios al llamarnos a formar parte de su cuerpo, la iglesia, es el restaurarnos a su imagen. Dios, en esencia, es misionero, como ya hemos visto antes. Él desea compartirse con nosotros, sus criaturas. Al colaborar con Él, estamos permitiéndole que nos restaure a la imagen original con la que nos creó. Aprovecho para recordarles que se suscriban y le den un like o un me gusta a este video, de manera que pueda alcanzar a más personas. La manera en que los algoritmos de Google funcionan es que entre más gente le pone me gusta, más lo van a poder presentar a otras personas para que lo miren. Esta semana tocamos la lección número 6, motivación y preparación para la misión. El versículo tema es Lucas 24:44, cuando Jesús le recuerda a sus discípulos y les dice: estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cabe señalar que nosotros estamos leyendo esto en español, después de haber pasado del original arameo al griego y de allí al español. Jesús está recordándoles lo que las escrituras hebreas decían. Y la palabra para escrituras hebreas es lo que se conoce como el Tanaj, lo que conocemos como Antiguo Testamento. De paso, la palabra Tanaj es un acrónimo. Son Torah, el AT, que son los primeros 5 libros de Moisés, Nevilim, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. En cuanto a los salmos, es Tehelem, y eso es parte de los Ketuvim, o sea, de los escritos. A fin de resaltar la importancia de la divulgación del Evangelio, se cita lo que Pablo escribió a los filipenses en cuanto a que, según expresa él, no importa si alguien predica el Evangelio de manera honesta o lo hacen con intenciones egoístas. Lo importante es que la verdad se dé a conocer. Y al hablar de motivos, tenemos que hablar de motivación, que es parte del título de esta lección. La palabra motivación se refiere a la razón, incentivo o deseo para llevar a cabo algo o para comportarnos de cierta manera. Podemos bien decir que motivación es aquello que nos impulsa o nos mueve a hacer algo. Por su parte, preparación habla de la acción de alistarse, de manera que logremos llevar a cabo lo planeado. La preparación es la que hace la diferencia y aumenta las posibilidades de que algo llegue a convertirse en realidad. Ahora, al compartir las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, puede llegar a percibirse un desafío cuando éstas son demasiado buenas, de tal manera que la gente dice: no puede ser, no es posible. Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos al escuchar los reportes que las mujeres trajeron el domingo de mañana, cuando regresaban del sepulcro? La respuesta fue incredulidad. Y resulta ser que incredulidad es un sinónimo de no tener fe, de no confiar. En este caso, no confiaban en lo que las mujeres les estaban diciendo. Actualmente el mundo se encuentra en una situación similar. La gente, en general, cree cada vez menos. Ha sido engañada en el pasado y ha perdido la capacidad de confiar. El mismo Jesús lo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe, o sea, hallará confianza en la tierra? Nosotros también debemos de presentar las buenas nuevas, el Evangelio, de manera que la gente las capte.
Por eso tenemos 4 evangelios diferentes para 4 sectores de la población. Por ejemplo, Mateo se preocupa en que la gente se dé cuenta que Jesús era el Mesías que esperaban los judíos. Su evangelio está dirigido a ese público. Y en el caso de Lucas es un poco diferente, Marcos es un poco diferente también, pero se conocen como evangelios sinópticos porque tienen la misma óptica y comparten muchos eventos, parábolas y dichos de Jesús de manera similar. Ahora, ya para el tiempo en el que Juan escribe su evangelio, él presenta a Jesús como el Logos, que en español se traduce a veces como verbo o palabra, pero realmente logos, que es la palabra que utiliza Juan, logos era un término que apelaba a la mentalidad griega, de manera que ellos pudieran entenderlo más fácilmente. Sin embargo, la palabra Mesías aparece en los evangelios, en las cartas de Pablo. Mateo, Marcos, Lucas utilizan el término Cristo, que significa ungido en griego. Y claro, ungido significa Mesías del hebreo Mashiach. Esta idea de presentar la verdad de manera que la gente la capte mejor no es nueva. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo hacer el santuario en el cual iba a morar, el santuario en el desierto, él lo hizo de manera que estos esclavos que habían vivido en Egipto tuvieran un punto de referencia. Sobra decir que eso lo podemos tratar en otro momento, ya que no es el tema para hoy. A diferencia de los personajes resplandecientes que estaban a la entrada del sepulcro, que a su vez le recordaron a las mujeres que Jesús ciertamente había resucitado, tal y cual él había dicho que lo iba a hacer. Nosotros tenemos que guiar a las personas primeramente a la Escritura, de manera que cuando les hablemos de lo que ella dice, ellos puedan entenderlo mejor. Lamentablemente, debido a la lentitud con la que el mundo cristiano en general ha difundido el mensaje de Dios, cada día es menor el número de personas que conocen las escrituras. Hay quienes hablan de un analfabetismo bíblico en general. Consecuentemente, tenemos que empezar desde lo básico, que es ayudar a que la gente se percate que la Biblia es diferente a todos los demás libros. Para hacerlo, es bueno utilizar las herramientas que Dios nos proporciona, como es demostrar su amor y cómo sus caminos son la mejor manera, no solo de vivir aquí, sino de extender nuestra perspectiva de existencia hacia la eternidad. Tenemos que desarrollar esa habilidad creativa de ayudar a que la gente experimente, viva la realidad de Dios. Por supuesto que para que eso llegue a ocurrir, primero nosotros tenemos que vivir esa realidad. Tenemos que experimentar esa atmósfera del cielo, sumergirnos en la realidad del carácter de Dios y entonces tener esa certeza. Recordemos, esperanza en español no es el original, que es tikva. Esperanza habla de algo como un deseo nada más que uno quisiera que ocurra. Sin embargo, en la Biblia, la palabra que se traduce como esperanza, la palabra tikva, se refiere a una certidumbre, a una certeza. Dios lo dijo, como Dios es el autor de la realidad, eso va a ocurrir. Por eso es que a veces notamos que Dios habla de algo en el futuro como que ya pasó. ¿Por qué? Para Él ya pasó. Dios no está restringido al tiempo como nosotros. ¿Sí? Yo sé que es algo complicado de entender, pero bueno, el punto está en que Dios es el autor de la realidad. Si Él dice que ocurre, ocurre. Y como el tema es la motivación, entonces se habla de la profecía. La función de la profecía realmente es afirmar al creyente. Jesús mismo dijo varias veces, les digo esas cosas antes de que ocurran para que cuando
pasen, tengan confianza de que yo soy quien digo ser. Vemos esto en la manera en la que el Señor, después de la resurrección, ayuda a los discípulos a no solo entender, sino también a confiar en las Escrituras, al indicarles la veracidad de las profecías. Y es que Dios no busca convencernos con su autoridad y poder, sino en base a la verdad. El hecho de que Él es amor es parte de la verdad, pues es en base a la verdad manifestada en amor. De la misma manera, nosotros debemos de demostrar la verdad en amor y que Dios es quien dice ser. Actualmente, mucha gente busca establecer su confianza en el ámbito espiritual solamente basándose en las experiencias. Y como podemos ver en otros ámbitos, el nivel de intensidad de las experiencias se puede modificar. Hemos de ayudar a las personas a que capten no solo la experiencia, sino hemos de ayudar a las personas a que capten no solo la experiencia, sino también la evidencia de Dios por medio de las Escrituras. Lo que pasa es que el mismo Espíritu que revela la profecía es el que nos fortalece. El Señor declaró que por medio de su Espíritu iba a acompañarnos a nosotros, sus seguidores, hasta el fin. Este Espíritu fortalece a quienes de manera sincera desean colaborar con Dios en su servicio. Es el mismo que va restableciendo la imagen perdida en nosotros y en ese proceso purifica nuestros corazones, además de proporcionarnos satisfacción, paz, gozo y felicidad. Hablando de la espera y la misión, cuando Jesús asciende al cielo, le proporciona a sus discípulos instrucciones respecto a la misión y les dice que debieran esperar en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, lo que en hebreo sería el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. De esta manera iban a poder serle testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí había que hablar de dos tipos de espera: el esperar activamente y el hacerlo de manera pasiva. En el caso de la espera activa, uno está bien claro, consciente de su rol, de su participación en la misión, atento a las oportunidades que el Espíritu Santo y los ángeles de Dios presentan, listos para entrar en acción. Esto es lo que significa realmente velar, cuando hablamos de velar y orar. Cuando uno espera de manera activa, tenemos bien definido que el colaborar con el cielo no solamente es un honor, sino también el método que Dios ha designado para restaurar su imagen en nosotros. La espera pasiva significa simplemente no hacer nada o hacer lo menos posible en lo que concierne al trabajo para Dios. Representa el darle a Dios un servicio de labios nada más. Decir, yo iré y no ir a ninguna parte. Este corazón egoísta y descuidado produce inconformidad, cinismo y conduce a separarnos del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. El esperar pasivamente, desconectados de la misión de Dios, produce que no recibamos el Espíritu Santo. Uno puede preguntarse, ¿cómo es que podemos esperar al Señor y al mismo tiempo no perder la fe mientras tanto? Recordemos Romanos 10:17. Allí dice que la fe, o sea, emuná, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando escuchamos lo que Dios dice con la intención de obedecerle, nuestra confianza va creciendo, nuestra fe va creciendo. Cuando estudiamos la voluntad de Dios, ya sea de manera audible o escrita, llegamos a descubrir la compasión de Jesús. Llegamos a darnos cuenta
de qué hay en el corazón de Dios. Esto llega a ser parte de nuestro modelo y nos permite que esa confianza en Dios vaya aumentando a medida que caminamos con Cristo y aprendemos de Él. Tras el equipamiento que Dios les había proporcionado a los discípulos, se puede decir que tenían entonces entusiasmo. Y es que la palabra entusiasmo viene del griego en theos, o sea, Dios en nosotros, Dios en la persona. Una manifestación de esto se hizo patente en la habilidad de poder comunicarse en otros idiomas que ellos no conocían anteriormente. La bendición que recibimos por medio del Espíritu Santo no es para nosotros nada más, es para fortalecernos a poder compartirla con los demás. En el discurso de Pedro, él les dice una frase fuerte: a quien ustedes crucificaron. Imagínense, Jesús no fue aceptado por muchos judíos porque sus líderes les dijeron que no lo hicieran. Y a aquellos que lo hacían se les hostigaba en las sinagogas. Jesús había declarado varias veces que se iba a levantar de los muertos. Es más, recordemos que los mismos fariseos hicieron mención de este punto a Pilato cuando le solicitaron guardias para que cuidasen la tumba. Bueno, pareciera que los fariseos habían creído más las palabras de Jesús que los mismos discípulos, ¿verdad? La resurrección de Jesús no solamente es un milagro inédito, sino también representa la afirmación de Dios de que todo lo que había hecho y dicho Jesús era aprobado por Dios. Era la confirmación de que Él ciertamente era el Mesías prometido. No es de sorprenderse que la audiencia se quedó compungida y por eso pregunta: entonces, ¿qué haremos? Pedro le responde: no tanto que se bauticen con agua, sino que se sumerjan en el carácter de Jesús y de esta manera van a recibir el Espíritu Santo también. Y de esta manera van a recibir el Espíritu Santo también. No sé si tenemos bien claro qué grande privilegio es el que se nos ofrece, el trabajar de la mano del Espíritu Santo, el compartir el Evangelio con todo el mundo, el fungir como agentes especiales, compartiendo las bendiciones de Dios. Si nos ponemos a pensar, el hecho de que aún aquellos que fueron parte de la turba que pidió la muerte de Jesús, Dios les ofrece perdón. Dios les dice: arrepiéntanse, o sea, que hagan teshuvah, que regresen a Dios, y se les ofrece salvación. Eso nos muestra el gran amor de Dios y también nos recuerda que nuestro trabajo no es juzgar, sino el presentar el testimonio, el evidenciar el poder salvador de Jesús en nuestras vidas, de manera que otros sientan atraídos a tan grande bendición. Luego se nos ofrece un retrato de la iglesia primitiva, en la que los nuevos discípulos, acuérdense, Jesús nos mandó a ser discípulos. Los nuevos discípulos son bautizados, son sumergidos, ¿verdad?, en el carácter de Dios y son añadidos al grupo para que continúen recibiendo la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, esta enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de los enviados, de los emisarios, de los misioneros. ¿Por qué? Porque apóstol dijimos que es equivalente a decir emisario o misionero. Si tuviéramos claro este detalle en nuestras congregaciones, no tendríamos gente ociosa. Cada miembro ha de ser un discípulo. Y la evidencia del nuevo nacimiento es que el discípulo nace en el reino de los cielos como misionero, o sea, nace como emisario. El punto era: ingresa la gente a la iglesia y se le enseña a ser como los apóstoles, o sea, se le enseña a ser misionera. Esa es la clave, es el modelo bíblico realmente. Seguramente ya hemos escuchado esta frase varias veces, que en nuestras iglesias debiera de haber más enseñanza y menos predicación.
o como se dice en inglés, more teaching and less preaching. El discipular a los miembros de la congregación era y debe ser la función principal de la iglesia. Bueno, y alguien puede preguntar, ¿de qué manera se capacita a los discípulos? Observando el modelo bíblico, podemos darnos cuenta que son básicamente 4 pasos. Primero, yo hago, tú miras. Segundo, yo hago, tú ayudas. Tercero, tú haces, yo ayudo. Y cuarto, tú haces y yo miro. Como parte de este plan, debemos de tener bien claro que debemos expresar las ideas de manera que la gente logre comprenderlas claramente. Me atrevería a decir que una de las verdades más importantes de la Biblia es que Dios es el creador y sustentador, que la vida existe solamente en Él y por Él. Si afirmamos y dejamos esto bien claro, otras grandes verdades de la Escritura podrán ser entendidas más fácilmente. Otro aspecto sumamente importante es el enfatizar la gran controversia en lo que concierne al carácter de Dios. Esta también debe de presentarse de manera que la gente se dé cuenta de que todos estamos en esta gran controversia. Lo aceptemos, lo reconozcamos o no, todos estamos involucrados. Y es que en sí, la raza humana, todos nosotros, hemos sido secuestrados por el príncipe de las tinieblas. Al hablar de motivación, existe un aspecto que a menudo pareciera escapársenos. Se trata del hecho de que está en nuestras manos apresurar el regreso del Señor. No solo está esa noción que dice que es un privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino también apresurar la venida del Señor. También lo encontramos en la Biblia, segunda de Pedro 3:12 y Mateo 24:14. No sé ustedes, pero si yo fuera a salir de vacaciones, como ese tipo de vacaciones pues eternas, felicidad, gozo, satisfacción, no enfermedad, no muerte, no dolor, ¿qué clase de vacaciones son estas? Es lo mejor que uno se puede imaginar. Si cuando hablamos de vacaciones a nivel terrenal, estamos ansiosos en tomarlas, con mayor razón habríamos de anhelar, de desear, de esforzarnos por que se materialice la segunda venida del Señor. Recordemos, ya no hay profecías de tiempo. La única profecía que resta es la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras no completemos eso, no estaremos completando la última profecía antes de la venida de Jesús. O sea que eso está en nuestras manos, el que esto ocurra. Eso debiera ser una gran motivación. Si nos ponemos a pensar, el plan de salvación no es tan complicado. ¿Qué nos pide Dios? Que creamos en Él, que confiemos en Él. En otras palabras, que tengamos fe y que no permitamos que el enemigo nos engañe. Bien podemos decir que el discipulado conduce a la misión y si no estamos involucrados en la misión, no hemos nacido en el reino de los cielos todavía. Acuérdense de esto. Venimos a Jesús y por medio de su Espíritu vamos por Él y con Él. Cuando participamos de las realidades espirituales con otras personas, no olvidemos dejar bien claro que la vida existe solamente porque Dios la permite. Esto debe ser el aspecto número uno, ya que en la gran controversia entre Cristo y Satanás, esta tiene un lugar muy importante. Recordemos que el diablo argumenta que Dios es mentiroso por el simple hecho de que él pecó y no murió. Esto fue lo que le transmitió a Eva. Eva compró esa mentira.
A menudo se habla de estar preparado para el regreso de Jesús. La mejor manera de hacerlo es llevando a cabo lo que Él nos pidió que hiciéramos. El estudiar su palabra, cantar alabanzas, reunirse con el resto de la congregación, o sea, la iglesia. Eso es parte de la preparación. Y eso debe ser el resultado de confiar en Dios, de sumergirnos en su carácter, lo cual indudablemente nos va a conducir a querer hacer lo que está en el corazón de Dios. O sea, nuestros deseos van a ser congruentes con los de Él. ¿Por qué? Porque vamos a tener el corazón de Dios. Y esto va a implicar que sintamos el deseo de compartir, de llevar, de ayudar a otros, el deseo de difundir las bondades de Dios con un mundo que perece y la necesita de manera urgente. Reconozco que algunas veces se ha presentado este asunto de la misión como si fuera una carga o una exigencia. Y puede que alguien llegue a sentir que se le está imponiendo un sentimiento de culpa. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, entonces podemos, de manera paciente pero clara, ayudar a que nuestros hermanos se den cuenta de los beneficios que existen al unirse al equipo de Dios, al esperar de manera activa, al compartir sus bondades con los que no le conocen o con aquellos que han aceptado, han comprado un retrato erróneo de Dios. Tampoco olvidemos el demostrar la gran bendición que representa el formar parte de la misión de Dios. Después de todo, nosotros mismos, si recibimos el Espíritu Santo, éste nos transforma. Llegamos a tener entusiasmo genuino y al hacer esto, somos restaurados a la imagen de nuestro Creador.